Presta atención a cómo dice la palabra de Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Al alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Es algo precioso lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos. Su fidelidad es grande. A pesar de lo que estamos pasando en el mundo, la fidelidad de Dios siempre permanece ahí. Él es fiel y justo, dice la palabra de Dios. Y le damos gracias a Dios porque en su misericordia Él nos ha protegido, nos ha cuidado, nos ha bendecido y nos ha proveído alimento, trabajo, casa, salud. Y esa es una gran bendición, hermanos. Somos muy privilegiados de que estemos en los caminos de Dios. Quiero darle las gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanos, y me da un gozo ver a nuestros hermanos que han regresado, ver caras que teníamos tiempo que no los miramos y están otra vez de nuevo con nosotros. La verdad es un gozo enorme y estamos aquí con un propósito, hermanos. Y el único propósito por el cual usted y yo estamos aquí, y el único propósito por el cual usted ha sido salvo, yo he sido salvo, es porque le damos la gloria y honra a Dios. Es el propósito de todo esto. Por eso hoy domingo nos congregamos y lo hacemos con un propósito. Lo hacemos para alabar y exaltar a nuestro único Dios y Salvador, al Señor Jesucristo, aquel que fue a la cruz del Calvario, que sufrió por nosotros, que fue abofeteado, escupido, azotado, desgarrado, dice la escritura en Isaías. Su cara fue desfigurada, pero lo hizo por amor a nosotros. Y eso es una gran bendición, hermanos, la verdad. Así que le vamos a dar gracias a Dios, y quiero darle gracias a Dios también por la vida de nuestro hermano Isaac, que va a compartir la palabra por los próximos domingos, y así el Señor nos va a hablar a través de su palabra. Así que oremos a Dios por este día y oremos a Dios que nos hable a través de su santa palabra usando a nuestro hermano Isaac. Vamos a dar gracias a Dios. Padre nuestro, le damos las gracias por este precioso día, Señor, que nos ha dado. La verdad es un privilegio el que estemos aquí hoy reunidos, juntos, alabando su nombre, glorificando su nombre, exaltando su nombre, Señor. Y lo queremos hacer con un corazón contrito y humillado, así como dice el salmista. Queremos venir hacia usted, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto a exaltarle y aclamar a usted, Señor, que usted es el único Dios de toda la tierra y de todo lo que existe. Le damos toda la gloria y toda la honra en su santo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pongámonos de pie. Alza las manos al Rey, porque el gozo de Dios está aquí. Nos postramos y adoramos al Rey, cuán gran, precioso es Él. Cantemos así, todos cantan así. Santo es el Señor, es poderoso. Su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, es poderoso. Su gloria llena la tierra. Alza las manos al Rey, porque el gozo de Dios está aquí. Nos postramos y adoramos al Rey, tan grande y precioso es Él. Y cantamos
todos cantan así. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Se escucha ya todo lugar, es un canto nuevo para el Señor. Se escucha ya todo lugar, es un canto nuevo para el Señor. Y cantamos así. Todos cantan así. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Amén, amén. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, tú eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, tú eres fuerte,
invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, tú eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén. Pueden tomar su asiento. Buenas tardes, mis hermanos. Gracias a Dios que estamos aquí reunidos. Me da gusto, veo más de nosotros ahora. Gracias por ser fieles a nuestro Dios, y sabemos que Dios es fiel y permanece fiel. Su fidelidad es grande, su misericordia es nueva cada día, cada mañana. Y le damos gracias a Dios porque estamos aquí, y no por casualidad, sino por un propósito. Él quiere que nos reunamos. Es un mandato de Él, y le doy gracias a Dios por ello y por su vida de todos ustedes, hermanos. Y vamos a orar por la ofrenda. Padre amadísimo, te pedimos, Señor, que bendigas estas ofrendas, estos diezmos. Gracias, Señor, porque tú propones en todo lo que nosotros hacemos. Nosotros solamente somos como el barro, Señor. Tú nos vas moldeando, nos vas haciendo hasta que nos perfeccionas, Padre Santo. Y te pedimos en esta mañana que bendigas a todo aquel que puede dar, de aquel también que no puede dar, Señor, porque tú conoces nuestras necesidades. Desde antes que te las pidamos, tú ya las conoces, Señor, porque tú eres un Dios omnisciente, Señor. Gracias, Padre Santo, por los trabajos, por la salud, Señor, por el cuidado que tienes por tus hijos. Gracias por estar sanos, con buena salud, y las fuerzas que tú nos das cada día para trabajar, Señor. No tenemos con qué pagarte, Padre Santo, y te damos toda la honra y la gloria, Señor, y la alabanza que es tuya, Señor. Gracias por la vida de Benny, que es fiel, y él con ese gozo lo hace para ti, Señor, y todos reunidos aquí para darte esa honra y gloria, Señor. Así, Padre Santo, que te pedimos que bendigas todo lo que hacemos para ti, Señor, y bendigas estas ofrendas, Señor, y que las distribuyas de una manera sabia, Señor, como tú siempre lo haces, Padre bendito. Te damos las gracias en el bendito nombre de Dios Jesucristo. Amén. Antes de ella hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar,
soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue, deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sombra que no alumbras, que nos cales para contarme a mí. Pared que no derrumbas, mentira que no rompas para contarme a mí. Sombra que no alumbras, mentira que nos cales para contarme a mí. Pared que no derrumbas, mentira que no rompas para contarme a mí. No hay sombra que no alumbras, nota que nos cales para contarme a mí. Pared que no derrumbas, mentira que no rompas para contarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue, deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue, deja las 99 y va por mí.
puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amén, amén. Pueden tomar su asiento. Bueno, hermano, pues nuevamente para mí ha sido un privilegio y un gozo tener a nuestro hermano Isaac nuevamente y compartiendo la palabra de Dios por las próximas semanas. Será de gran bendición para la Iglesia Hispana Nueva Vida, hermanos. Así que les pido que por favor presten atención a lo que la palabra de Dios nos trae ahora a través de nuestro hermano Isaac, que va a compartir la palabra de Dios. Probando. Ahí está. No me di cuenta que yo era el único sentado en la última canción, hermanos, disculpen. Es el problema de estar enfrente, ¿verdad? No puedo ver qué es lo que está pasando. No fue mi intención. Pero ya cuando dijeron, por favor siéntense, dije, pues ya estoy sentado, ¿verdad? Pero disculpen, hermanos, no sabía. Y es definitivamente una bendición estar aquí con ustedes una vez más. La verdad que hemos estado pasando por tantas cosas, ¿verdad? Así como iglesia en general y como individuos, ¿verdad? Cada quien, cada familia hemos estado pasando por cosas, pero gloria a Dios que estamos aquí, los que estamos saludables, como dijo el hermano. Pues aquí estamos, hermanos. Le estaba comentando a la hermana que he estado predicando en 4 iglesias diferentes estos últimos 4 meses y está pasando casi lo mismo en todas esas iglesias. Y es triste por un lado que muchos no están queriendo ir a la iglesia, ¿verdad? Están cómodos viendo el servicio en línea. Pero al mismo lado, viendo el lado positivo, podríamos decir que es de bendición también porque, bueno, escuché a MacArthur decir hace tiempo que esta crisis está purgando a la iglesia. Está purgando a la iglesia, está demostrando el verdadero matiz, verdadero color de los verdaderos hermanos, y somos los que seguimos aquí, ¿verdad? No solamente a la iglesia universal, sino a la iglesia local también, que somos, por ejemplo, aquí nosotros, ¿verdad? Entonces le damos la honra y gloria a Dios por eso y por ustedes también estar aquí. La verdad que me animó mucho, estábamos platicando mi esposa y yo ayer, de hecho, de cómo ha afectado, se podría decir, en el aspecto psicológico, la pandemia y la distancia social o lo que sea, las máscaras, especialmente a nosotros como hispanos, ¿verdad? Porque, bueno, nosotros estamos en una iglesia americana y de ahí realmente no se nota mucho la diferencia. Ahí los americanos llegas, buenas tardes, y se sientan, ¿verdad? Se acaba el servicio, bye, y se van, ¿verdad? Pero nosotros, ¿cómo somos, verdad? Llegamos y queremos abrazarnos, saludarnos, y ha estado afectando un poquito eso, ¿verdad? Pero a mí me dio mucho gusto, pues, que el hermano Bruno llegó, me abrazó, que la hermana Rosita también llegó, me abrazó, y gloria a Dios por eso, hermanos. Ese es el amor fraternal. De la misma manera, no atacando a los que no me saludaron, no estoy diciendo eso, ¿verdad? Estamos aquí desde tempranito, pero gracias, hermanos, por ese espíritu, y las canciones definitivamente animan, avivan el alma, y es con ese mismo sentir, hermanos, con esa misma emoción, podríamos decir, en el buen aspecto, que vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos. Reciban saludos de mi esposa. Se quedó en casa en esta tarde, pues nuestro hijo pues tiene 21 meses, entonces no vemos ningún bebito aquí, ¿verdad? Lo saben, los niños corren por todos lados, no se sientan, no se quedan quietos. Entonces está mi esposa allá en casa, pero manda sus saludos. Abran su Biblia, por favor, en Gálatas capítulo 5, hermanos. Gálatas capítulo 5, vamos a estar estudiando 11 versículos.
vamos a estar estudiando 11 versículos. Gálatas 5, del 16 al versículo 26. Ahí vamos a estar viendo la palabra de Dios. Este es Pablo hablando, hermanos. Vamos a leer lo que dice Dios. Esta es la palabra de Dios. Dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Cuando yo estaba en la Marina, mi primer comando fue el USS Carl Vinson. Es un portaaviones masivo. Si lo comparamos, equivale a 3 estadios de fútbol americano puestos juntos. Entonces, ese fue mi primer comando. Y dentro de las muchas cosas que yo hice en mi tiempo temprano ahí, además, la cosa más favorita, mi parte favorita fue manejar ese barco, ¿verdad? Para mí era algo impresionante. Ahora, tan impresionante que era, al principio había algo que me irritaba un poco. Teníamos que estar constantemente dándole vuelta al timón, ¿verdad? A la izquierda, a la derecha, a la izquierda y a la derecha. No es como un carro, ¿verdad? Entonces, pues yo no sabía de qué se trataba todo eso. También teníamos que repetir las órdenes del capitán constantemente. Entonces el capitán diría 5 grados a la derecha. Y yo como piloto, tendría que repetir 5 grados a la derecha. Y ahí va. Tan solo segundos después, hermanos, el capitán diría 5 grados a la izquierda. Y como piloto tendré que repetir 5 grados a la izquierda y así, a la derecha y a la izquierda y a la izquierda, a la derecha y a la izquierda, lo que parecería una eternidad. Entonces yo no sabía, entonces le pregunté a mi supervisor de qué se trataba todo eso, ese asunto de estar constantemente dándole vuelta al timón y luego constantemente estarle repitiendo las órdenes al capitán. Y mi supervisor me contestó de una manera muy sencilla, pero quizás diría yo profunda. Me decía, las olas o las corrientes del mar, del océano, son tan fuertes que son capaces de arrastrar al barco, por más grande que sea, y sacarlo de curso. Entonces, por eso es que nosotros constantemente estamos dándole vuelta al timón. Y me dice, y tenemos que estar repitiendo las órdenes del capitán constantemente, porque el capitán tiene que estar seguro de que nosotros como choferes, como pilotos, entendimos la orden correctamente.
Si ven la importancia de mantener el curso del barco derecho y estable, era de suprema importancia, a tal grado tal que cuando teníamos algunas operaciones de vuelo en el portaaviones, no permitían a ningún novato estar adentro del puente. El puente es donde estamos ahí manejando el barco. Porque decía mi supervisor, tan solo estar 2 o 3 grados fuera de curso puede causarle la muerte a un piloto. Y si ven, hermanos, ahí la importancia una vez más de permanecer, de mantener el curso del barco derechito y estable, sin desviar. Y es así el concepto, algo similar a lo que vemos aquí en la carta de Gálatas, hermanos. Vemos aquí a Pablo en esta carta en general intentando constantemente jalar a los hermanos de las iglesias de Galacia, exhortándolos a los hermanos a permanecer en el camino correcto. La clave es permanecer el camino correcto. Ahí vamos a ver solamente rapidito unos versículos resumidos, si quieren ir ahí o si quieren solamente apuntarlos, simplemente para comprobar este punto que estoy haciendo. Ahí en el capítulo 1, versículo 6 de Gálatas, por ejemplo, vemos a un Pablo maravillado por lo pronto que estos hermanos se habían alejado de Cristo. Y dice ahí el versículo 6, para seguir a un evangelio diferente. Si ven, estaban siendo desviados, acarreados, arrastrados por las corrientes de este mundo y en este contexto de Gálatas por los falsos maestros, los judaicos. En el capítulo 2, versículo 11 y versículo 4 de Gálatas vemos al gran apóstol Pedro, a Pedro, el gran apóstol que se estaba desviando de la verdad del evangelio hasta llegar al punto de que Pablo dice la Biblia que le tuvo que resistir en su cara frente a todos. Se estaba desviando de la verdad del evangelio, estaba siendo arrastrado por los judaicos, por los falsos maestros. En el capítulo 3, versículo 1, vemos a un Pablo perplejo de ver cómo estos hermanos de Galacia habían aparentemente abandonado la enseñanza de los apóstoles en cuanto a la justificación por la fe solamente, y no por las obras de la justicia. Hasta llegar al punto que parecía como si habían sido embrujados por estos falsos maestros, y Pablo les llama, oh Gálatas insensatos. Estaban desviándose estos Gálatas. Entonces vemos a Pablo ahí tratándolos de jalar. En el capítulo 4, versículos 8 y 9, vemos que Pablo estaba asombrado al ver que los Gálatas, aunque siendo salvos, querían volver a los débiles y pobres rudimentos, dice ahí el versículo, como para ser esclavizados de nuevo. Versículo 9. Luego llegamos al capítulo 5, en donde estábamos ahorita, y ahí en el versículo 1 Pablo les recuerda a los Gálatas que ya han sido libertados y por lo tanto no deberían querer estar sujetos al yugo de esclavitud una vez más. Una vez más, estos Gálatas desviándose, siendo arrastrados por las corrientes, y Pablo tratando de jalarlos de regreso. Y finalmente en el capítulo 6, versículo 7, Pablo les recuerda a los Gálatas que la palabra de Dios se les ha sido enseñada y por lo tanto no deberían de ser engañados. No deberían ser engañados. Así que una vez más a través de toda esta carta de Gálatas vemos este intento constante de jalar a los Gálatas para que permanezcan en el camino derecho, en el camino cristiano, sin estar siendo arrastrados. Justo como cuando navegando el barco, ¿verdad? 5 grados a la derecha, 5 grados a la izquierda, y es con esto, hermanos, que volvemos nuestra atención al pasaje que nos pertenece hoy. Y el punto principal que aprendemos aquí en Gálatas 5, del 16 al 26, es que, hermanos, usted y yo como cristianos necesitamos andar consistentemente en el Espíritu. Andar consistentemente con el Espíritu. Así que tú dices que eres cristiano. Bueno, te pregunto, ¿cómo se mira entonces tu vida cristiana? ¿Cómo se mira tu caminar?
Tú dices que eres cristiano. Bueno, te pregunto entonces, ¿estás haciendo un esfuerzo para alinear tu vida a lo que la Biblia enseña, asemejándote más a la imagen de Cristo? ¿O estás más preocupado por ajustarte al molde que este mundo nos está imponiendo? Una pregunta más, ¿tú eres cristiano? Bueno, ¿acaso tu andar o tu caminar refleja el caminar de un verdadero creyente? ¿O reflejas más una mezcla, una mezcolanza de ahí de un cristianismo secularizado? Hermanos, usted y yo sabemos, todo aquel hermano que lleva tiempo siendo cristiano, podemos atestiguar acerca de la realidad de que el andar cristiano no es una cosa fácil. No es fácil andar en este caminar cristiano. A veces podemos atestiguar, ¿verdad? Que a veces tenemos nuestros altos, a veces tenemos nuestros bajos, a veces el caminar es muy sencillo, pero a veces es muy, muy rocoso el caminar cristiano. Algunas veces es estable, pero muchas de las veces estamos cayendo y estamos cayendo y estamos cayendo y parece que no podemos levantarnos, ¿verdad? Así es el caminar del cristiano y Pablo entiende esto muy bien, hermanos. Y es así en la primera sección de nuestro pasaje, hermanos. Esta primera sección cubre del versículo 16 al 18, en donde Pablo exhorta a todo cristiano el día de hoy a andar y a seguir andando en el Espíritu. Aquí el versículo 16 comienza diciendo, Pablo, digo pues, andad en el Espíritu. Andad, aquí el verbo, hermanos, que usa Pablo es un imperativo activo presente, lo cual demanda una acción continua. Caminar o andar por el Espíritu, entonces, hermanos, no es un plan de acción esporádico. No es un plan de acción espontáneo, no es algo que practicamos usted y yo como cristianos solamente los domingos, cada que venimos a la iglesia, sino que es una disciplina rutinaria y diaria. Si le preguntamos a cualquier músico profesional acerca de la importancia de ensayar y practicar el instrumento para tener éxito en su carrera, unánimemente les dirían, ¿verdad? Que sin practicar el instrumento, no fracasarían en esa carrera. Entonces ahí la importante de practicar y practicar y practicar y de una manera intencional, de una manera disciplinada, 3, 4, 5 horas al día. Pues en una manera similar, hermanos, se nos exhorta a nosotros a caminar y a seguir andando, caminando en el Espíritu de una manera continua y repetitiva. Y con esto, hermanos, es claro que la vida cristiana jamás tuvo el propósito de ser una vida estática. No es para estancarnos ahí, ni que somos cristianos y ya, ahí se quedó, no. La gente caminaba mucho, hermanos, allá en los tiempos bíblicos, usted muy bien sabe, ¿verdad? Cuando viajaba de una ciudad a otra, a cualquier lugar, ellos caminaban, no tenían carros, a veces usaban sí camellos si eran ricos o lo que sea, pero caminando era la forma de viajar. Y aunque en ese entonces lo que les tomaba 2, 3 días caminar, nos puede ahora tomar 20, 30 minutos en manejar. Últimamente esas personas caminando llegaban a su destino final, caminando. Entonces es en este sentido que la Biblia, hermanos, usa la metáfora de andar para indicar un progreso espiritual. Y ahora en este punto podemos preguntarnos, ¿qué significa andar en el Espíritu? Y esta es una pregunta válida, hermanos, porque este andar en el Espíritu, esta frase, este mandato es algo abstracto. Entonces, ¿qué significa? Bueno, pues afortunadamente nuestro pasaje tiene 3 palabras, hermanos, que nos ayudarán a entender qué es lo que significa andar en el Espíritu. Esas 3 palabras son, número 1, andar, número 2, guiado y número 3, vivir.
Vean ahí el versículo 16 de nuestro pasaje una vez más, donde Pablo dice, andad en el Espíritu. El versículo 18 dice, si sois guiados por el Espíritu, y el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu. Lo que tenemos que entender, hermanos, es que en el momento de nuestra salvación a nosotros se nos da una nueva naturaleza, una naturaleza que no teníamos antes. Es una naturaleza espiritual. Y aquí, hermanos, el mandato de andar en el Espíritu conlleva dos aspectos, un aspecto negativo y un aspecto positivo. El negativo implica el rechazar continuamente, intencionalmente, la atracción a mis tendencias carnales y pecaminosas. Rechazar. Por lo contrario, el positivo implica el dejarme ser influenciado por el Espíritu de una manera intencional también y continua para vivir mi vida de la manera que a Dios le agrada. Mas, sin embargo, Pablo, hermano, sabe que esto no será fácil. Y una vez más, sabemos que no es fácil. Así que, junto con la exhortación que Pablo nos da, Pablo también nos da una advertencia, diciéndonos que hay una batalla entre ambas naturalezas. Hay una batalla. El versículo 17, primera parte del versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. En otras palabras, hermanos, estas naturalezas se han declarado guerra una contra la otra. ¿Alguna vez se ha dicho usted mismo, mañana me voy a levantar temprano, voy a leer mi Biblia, voy a estar orando, voy a pasar tiempo con el Señor, alimentando y nutriendo mi relación personal con Cristo, pero suena la alarma a las 4, 5, 6 de la mañana y convenientemente se le olvida la devoción a Dios? O que me dice quizás que usted entra en una discusión con su cónyuge, ¿verdad? Y quizás como esposo cristiano, usted sabe que usted debe de amar a su esposa de una manera incondicional y sacrificial como Cristo amó a la iglesia, pero aún así le habla ásperamente a su esposa. O quizás es una esposa cristiana que usted sabe que como esposa cristiana debe someterse a su esposo y respetarlo, así como la iglesia se somete a Cristo, pero aún así usted quiere dominar la relación. O es un hijo, no veo muchos jóvenes aquí, ¿verdad? Pero es un hijo cristiano, una hija cristiana, y saben los hijos, ¿verdad?, que tienen que honrar a los padres, pero aún así se rebelan. Y podemos aplicar esto, hermanos, a cada aspecto de nuestra vida y consistentemente va a estar reflejando esta batalla que se lleva a cabo entre las dos naturalezas, la espiritual y la carnal, si es que es usted cristiano o cristiana. Mas, sin embargo, por más incómodo que sea esto, hermanos, hay un propósito divino detrás de esta lucha. Ahí no es nomás porque para causarnos hay un desconfort. Hay un propósito divino detrás de esta lucha, detrás de esta batalla, y este propósito, hermanos, es para restringirte de hacer lo que se te dé tu regalada gana. Vamos a leer el versículo 17. Yo alteré un poquito las palabras, ¿verdad? Pero el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Y aquí está la declaración de propósito. Para que no hagáis lo que quisierais, para que no hagas lo que tú quieres. Ahora, sí va a haber alguien por ahí, ¿verdad?, que diga, no es que yo no siento ese conflicto, yo no siento esa batalla, ¿verdad? Yo siempre hago lo que quiero hacer, cuando quiero hacerlo y de la manera que quiero hacerlo, ¿verdad? Y sí, estoy seguro que va a haber personas como esas, pero hay dos explicaciones por eso. Cuando menos, dos explicaciones por eso. Número uno, o no tienes una naturaleza espiritual todavía. En otras palabras, no eres salvo todavía.
Número dos, una de las naturalezas está tan débil que ni siquiera puede resistir a la otra naturaleza. Y desafortunadamente, hermanos, las más de las veces, la naturaleza espiritual es la más débil. Esa no puede ni siquiera resistir a la carne. Y esto si en verdad es usted cristiano, hermanos, verás aquí, hermanos, en esta batalla de las naturalezas no hay un terreno neutral, no hay aquí tampoco un empate, ¿verdad? Siempre hay que saber que va a haber un lado perdedor y otro ganador. Allá en la Primera Guerra Mundial, el país de Bélgica era declarado como un país neutral. Estamos aquí hablando de la neutralidad, ¿verdad? No hay que ser neutrales. Allá en Bélgica entonces era un país neutral en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, de nombre nomás, ¿no? Pero cuando Alemania le declaró guerra a Francia, para que los alemanes evadieran su frontera fortificada de los franceses, decidieron atravesar Bélgica y atacar a los franceses por el norte. Y este país, ¿verdad?, neutral, entre comillas, se rehusó a dejarlos entrar. Más aún así, pues Alemania era muy fuerte y pues entró a la fuerza y no solamente este país neutral terminó siendo jalado a la guerra, sino que terminó siendo invadido por Alemania. Y si vemos, hermanos, la postura neutral, entonces es un punto débil. No debemos de ser neutrales y es por eso que debemos atender a la exhortación de Pablo de andar en el Espíritu. Que sí, dice Pablo, hay una guerra ahí llevándose a cabo, pero de todas maneras debemos continuar, debemos seguir andando en el Espíritu, independientemente de qué tan agradable o desagradable sea esta batalla. Tienes que darte cuenta, hermano, que el lado más fuerte siempre va a ganar. Y cuando usted y yo caminamos por el Espíritu, es como si estamos fortaleciendo a esa naturaleza y Pablo, hermanos, nos proporciona dos garantías con esto. Si usted camina por el Espíritu, son dos garantías que son evidentes solamente por la gramática griega. Si lo vemos ahí que en el español no es aparente, no es evidente. Ahí Pablo inserta en el griego dos palabritas, umei, que son un negativo intenso. En otras palabras, Pablo nos está diciendo, si tú haces esto, o sea, si tú caminas por el Espíritu, de ninguna manera va a suceder lo siguiente. Entonces, estas son las dos garantías que Pablo nos da. Número uno, si usted camina por el Espíritu, no vas a satisfacer los deseos de tu carne, de acuerdo al versículo 16. Aquí, una vez más, nos falla la traducción al español. Pablo no está diciendo entonces que es probable o es posible que quizás, bueno, pues camina con el Espíritu y bueno, tienes una buena oportunidad de que no vas a saciar los deseos de tu carne. No está diciendo Pablo, es certero, yo te garantizo que si tú caminas en el Espíritu, que si tú andas en el Espíritu, no vas a saciar los deseos de tu carne. Y número dos, si usted es guiado por el Espíritu, entonces dice Pablo, no estás bajo la ley, de acuerdo al versículo 18. No estás bajo la ley. Entonces, en otras palabras, como cristianos, hermanos, no podemos vencer los deseos de la carne estando en sujeción a la ley. Una ley que requería esfuerzos carnales. Y es que, hermanos, los deseos carnales solo pueden ser vencidos por el poder del Espíritu Santo. Y es por eso que Pablo enfatiza fuertemente aquí la necesidad de andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu consistentemente. Yo nunca he ayunado más de 2 días, en mi vida, ¿verdad? Pero sí he escuchado el testimonio de varios hermanos que tienen este hábito. Ellos ayunan 5 a 7 días y es interesante cómo me dicen unánimemente que para el día 3 se les va el hambre. Simplemente ya no tienen apetito, ya no tienen ese deseo de comer, pero dicen, pero aún así me siento débil.
débil por no comer. Así que en esta sección, hermanos, que acabamos de ver, es como si Pablo está comunicando la idea de que si caminamos en el Espíritu, si nutrimos nuestra naturaleza espiritual y la fortalecemos dejándonos ser guiados por el Espíritu, inevitablemente privaremos a nuestra carne de ser fortalecida. Y estará tan débil entonces la carne que no podrá combatir contra el poder del Espíritu. Así como las Fuerzas Armadas de Bélgica no pudieron resistir a Alemania cuando trataban de resistirse a Alemania. Pero este ejercicio, hermanos, de caminar y andar en el Espíritu tiene que ser un andar, un caminar consistente, disciplinado, hermanos. Así como cuando una vez más manejábamos el barco, consistentemente maniobrando el timón a la derecha y a la izquierda para permanecer juntos. ¿Por qué, hermanos? Porque las corrientes de este mundo son fuertes, que son capaces de arrastrarnos, de jalarnos, desviarnos del caminar cristiano. Al manejar el barco, hermanos, nosotros teníamos un compás muy grande ahí enfrente de nosotros. Y ese compás nos decía si íbamos derecho o no. Y todos los que estábamos ahí dentro del puente donde manejábamos el barco podían ver ese compás también. Así que si la manecilla estaba en el 0, esas eran buenas noticias. Eso significa que íbamos derechito. Muy bien. Pero había varias veces, hermanos, que el barco comenzaba a desviarse inevitablemente y la manecilla se movía o a la derecha o a la izquierda, a veces despacito, a veces muy rápido, ¿verdad? Entonces teníamos nosotros como pilotos y todos los que estábamos ahí dentro si íbamos derecho o no. Ese compás para nosotros era el estándar de si íbamos derecho o no, si íbamos permaneciendo en el curso. Y aquí podemos preguntarnos nosotros, ¿cuál es nuestro estándar como cristianos? ¿Cómo podemos darnos cuenta si estamos permaneciendo el buen caminar o no? Y bueno, afortunadamente Pablo nos da, hermanos, la prescripción para eso en los versículos 19 al 23, en donde tú puedes, hermano, examinar los frutos que tu vida está produciendo. Versículos 19 al 23. Vamos a leer estos versículos. Dice Pablo, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Como si se le olvidó algo a Pablo, dijo, y cosas semejantes a estas, ¿verdad? Acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Entonces vamos a estar viendo estos ahorita, hermanos. Son el estándar que Pablo pone para nuestra vida. Y es Pablo muy directo en su evaluación, hermanos. Si es que estamos caminando, hermanos, por los deseos de nuestra carne o por el Espíritu. Aquí, número 1, vemos las obras de la carne que ya leímos del versículo 19 al 21. Que dice ahí manifiestas son las obras de la carne y da toda la lista ahí, ¿verdad? Y no podemos repasar toda la lista ahí, pero déjenme les pregunto, ¿quién aquí puede levantar su mano y declararse inocente ante esta lista de pecados? Qué bueno que no hay nadie aquí que puede declararse. Yo tampoco. No vemos ninguno aquí que podemos declararnos inocentes ante esas cosas, pero alguien sí puede decir confiadamente, es que yo nunca he cometido adulterio. Ok, bueno, está bien, vamos a concederte esa, no eres adúltero, ¿verdad? Pero ¿miras pornografía? O alguien más puede decir, bueno, es que yo no soy contencioso, ¿verdad? Yo no soy contencioso y bueno, aquí nuestra traducción al español falla un poco, una vez más, porque aquí la palabra en griego se traduce literalmente como una ambición egocéntrica. Así es la ambición, ¿verdad? ¿Qué es lo que me va a hacer bien a mí? Normalmente
físicamente, materialmente, económicamente. Entonces, entonces usted puede decir, es que yo no soy ambicioso. Bueno, ok, está bien, vamos a concederlo, no eres ambicioso, pero ¿qué tal si haces trampa cuando declaras impuestos? O quizás estás tomando ventaja del programa de desempleo que el gobierno extendió por la pandemia, ¿verdad? Cuando tú sabes bien que no deberías estar recibiendo estos beneficios. Hace poco, bueno, hace meses más o menos, un pastor me comentó, no sé ni siquiera por qué me lo comentó. A mí me da vergüenza, tanta vergüenza que ni siquiera lo diría. Pero me dijo, es que mi hijo, en su trabajo le están dando 10 horas, le están pagando 10 horas, y lo demás de la semana le están dando cash para que pueda seguir colectando sus beneficios de desempleo. Es ventajoso. Eso es un pecado, eso es una ambición, hermanos. Entonces, ninguno de aquí podemos salirnos así, o alguien más, mire, por ejemplo, puede decir, es que yo no soy homicida, ¿verdad? Eso es muy fuerte. Aquí, yo creo que todos podemos decir aquí, no, es que yo no soy homicida, yo no he matado a nadie, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a concederlo. No eres homicida, pero ¿qué me dices si te la pasas de pleito en pleito, en pleito, en pleito con tu cónyuge, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, con el pastor, con los hermanos, con el vecino? ¿Verdad? Entonces ya ven, hermanos, no habemos ningún inocente aquí. Recuerden lo que dice Santiago ahí en su carta en el capítulo 2, versículo 10, que dice Santiago, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, en otras palabras, si eres culpable de uno, eres culpable de todos. Y es precisamente este el argumento de Pablo, hermanos. No puedes combatir tu carnalidad con armas carnales. Escúcheme, hermano. El problema con muchos de nosotros cristianos es que este mundo nos ha programado a creer que podemos, ¿verdad? Podemos realizar cualquier cosa que nos propongamos. Dicen el cielo es el límite, ¿verdad? La fuerza de la voluntad, tú puedes hacerlo. Y bueno, como cristianos podemos notar quizás algún problema, un pecado, ahí un hábito nocivo en nuestra vida. Y podemos decir, bueno, pues es que yo ya vi que le hace daño a mi familia, ya vi que me está haciendo daño en el trabajo, ya voy a dejar de hacerlo. Mañana ya voy a empezar. Y bueno, cuando menos te das cuenta, lo vuelves a hacer. Y ya caíste otra vez, y lo volviste a hacer, y lo volviste a hacer. Y hermanos, aquí lo que Pablo está diciendo, no, cristiano. Si quieres vencer a la carne, entonces tú déjate ser guiado por el Espíritu, tú anda en el Espíritu y vive por el Espíritu, no por las obras de la carne, hermano, porque si te rehusas a hacerlo, el resultado es catastrófico. Y la consecuencia es grave. ¿Cuál es la consecuencia? Vean ahí en el versículo 21, específicamente la parte B. La parte B que dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no son parte del reino de Dios, no son parte de la familia de Dios. Escucha esta advertencia, hermano. ¿Significa entonces esto que puedo perder mi salvación? No, ese no es el argumento que está haciendo Pablo. Nosotros no podemos perder nuestra salvación. Pero lo que sí significa es que quizás, hermano, todavía no eres salvo. Todavía, pero hay oportunidad todavía. Si tú permaneces viviendo y respirando y con tus funciones, siempre hay oportunidad para salvación, para arrepentimiento. Y es que, hermanos, la ignorancia no es una excusa justificable. No podemos decir, es que yo no sabía. ¿No? Te caracteriza el ser contencioso, el llevártela en pleitos, no es justificable. No es justificable. Escuchen las palabras compasivas de Pablo una vez más, que dice ahí en el versículo 21, os amonesto,
como ya os lo he dicho antes. Así que, hermanos, esta no era la primera vez que Pablo les advierte de esto a los Gálatas, y de la misma manera la mayoría de nosotros aquí, si no es que todos aquí, no es nuestra primera vez escuchando estas advertencias, esta amonestación de la palabra de Dios. Y entonces no es el problema la falta de información, es un problema de un corazón rebelde y contumaz que evidencia, hermanos, una incompetencia en aplicar principios bíblicos a cada aspecto de tu vida, que por consecuencia afecta a tu carácter cristiano y que por ende refleja tu falta de compromiso y devoción a Dios. Fíjense, solamente por la manera en que tú vives, solamente por eso. Es interesante ver cómo Pablo dice que estas obras de la carne, hermanos, son manifiestas. Son manifiestas allá en el versículo 19. Una traducción en el inglés me gusta que dice, estas obras de la carne son obvias, ¿verdad? Como diciendo de que, o sea, tú puedes decirme una cosa, pero es obvio que no, o es obvio que sí, ¿verdad? Escuché la historia de un esposo que un día, bueno, este esposo era un hombre fuerte, ¿verdad? Y macho, ¿verdad? No le gustaba demostrar debilidad, ¿verdad? No le gustaba demostrar que le dolía algo, ¿verdad? ¿Y cuántos de ese tipo de esposos sabemos aquí? No, me digan que a todos les gusta enseñar, oh, sí, me duele. No. No nos gusta, ¿verdad? Entonces este esposo era de esa manera, así no le gustaba demostrar el dolor o la debilidad, entonces, pero entró un día a la casa y estaba así como que rengueando, ¿verdad? Estaba como que rengueando y la esposa le pregunta, oye, mijo, ¿qué te pasó? ¿Te lastimaste la espalda? Y el esposo macho, ¿verdad? No, dijo, no pasa nada, no hay ningún problema. Sí, ya la esposa se quedó callada, ¿verdad? Pero la esposa lo conocía muy bien, ¿verdad? ¿Cuántas esposas así hay aquí? A ver, ¿hay esposas más sinceras o no? Ah, la hermana, una nomás. ¿Qué pasó, hermanas? O ustedes conocen muy bien a sus esposos, ¿verdad? Nomás, ¿verdad? Algo pasa y ¿qué pasó? Así es mi esposa también, ¿verdad? Pero bueno, se dio cuenta, ¿verdad? Que algo andaba mal. Entonces le pregunta y el esposo, no pasa nada. Pero la esposa lo observó por días y seguía rengueando y a veces se agachaba y se escuchaba, ¿verdad? Entonces ya por fin se dio, ya se hartó la esposa y le dijo, a ver, dime, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué te pasó? Y ya, entonces el esposo le dice, bueno, pues es que estaba cargando algo pesado y me lastimé la espalda, ¿verdad? Desde el principio, hermanos, la esposa se dio cuenta solamente por la forma de caminar del esposo que algo andaba mal. Pues de la misma manera, hermanos, Pablo nos está diciendo aquí en el versículo 19, es obvio, se va a manifestar solamente por la manera en que tú caminas quién es la mayor influencia en tu vida. ¿Es acaso el Espíritu Santo o son acaso los deseos de tu carne? Van a ser obvios, hermanos. Aquí el término en el griego literalmente se traduce como manifestar, literalmente visible, claro. Por eso me gusta esa otra traducción es obvio, ¿verdad? Así que tú puedes tratar lo más que quieras, estar escondiendo tu falta de espiritualidad y primero que nada, hermanos, y más importante, delante de Dios no podemos esconderle nada, ¿verdad? Y segundo, dice aquí la palabra de Dios, va a ser manifiesto. Va a ser obvio para que todos los que te rodean, si andas en el Espíritu o no andas en el Espíritu, hay muchos, ¿verdad? Que dicen, no, es que yo soy cristiano, ¿verdad? Otros quieren ponerse la cara más de espiritual, ¿verdad? No, es que yo sí, hermano, soy bien espiritual y, ok, de veras. Y nomás por la manera en la que ellos viven, la manera en que ellos caminan y andan, ¿verdad? Uno se puede dar cuenta, ¿es cierto o no es cierto? Oh, pero me estás juzgando. No. De hecho, la Biblia, la palabra de Dios te está juzgando. Dice, van a ser manifiestas, van a ser obvias esas obras de la carne o el fruto del Espíritu. Entonces, hermano, ¿alguna vez alguien le ha dicho,
ahí en el trabajo, en la escuela o algún lado, ¿verdad? Alguien que sabe que es cristiano le ha dicho, ¿y eso que eres cristiano? Eso evidencia lo manifiestas que son las obras de la carne. De repente se le sale una palabra, ¿verdad? Una reacción. Y llegan ahí los comentarios, uy, ¿eso qué es cristiano? Es obvio. Es obvio, por eso tiene que ser consistente nuestro caminar y nuestro andar cristiano. Será visible, dice Pablo. Y así, hermanos, como el compás en el barco, en el puente, era visible a todos los que estaban ahí en el puente mientras manejaba el barco y podían darse cuenta fácilmente si el piloto iba derecho o no. De la misma manera, hermanos, una vez más, nuestro andar pondrá en evidencia quién nos está dirigiendo. De ahí la importancia, de ahí la amonestación de Pablo. Entonces, estas cosas que vimos son las obras de la carne, pero segundo, Pablo también nos da y nos describe el fruto del Espíritu de los versículos 22 al 23. Y aquí, hermanos, se encuentra el otro extremo, ¿verdad? De la balanza, ¿verdad? La que se encuentra en oposición a los de la carne. Y Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y así que nos podemos volver a preguntar una vez más, ¿cómo puedo yo medir mi vida para ver si mi vida va al paso con el Espíritu? Bueno, aquí todas estas características que ya acabamos de mencionar, las obras de la carne y el fruto del Espíritu, hermanos, son como las líneas del compás en donde nosotros podemos poner nuestra vida a la par y medir si estamos derechos, ¿verdad? O por cuántos grados estamos desviados y corregir. Una vez más, hermanos, aquí en cuanto al fruto del Espíritu no podemos repasar todo. Pero solamente quiero resaltar dos cosas que yo creo son dignas de mención en esta sección. Todo es digno de mención, pero solamente quiero resaltar dos. Y mi pregunta para ustedes es, ¿con qué característica del fruto del Espíritu comienza Pablo ahí en el versículo 22? Con el amor, ¿verdad? Con el amor, y eso es porque, hermanos, todos los demás tienen su base en esto, en el amor. Así que un cristiano que anda en el Espíritu va a ser conocido por su carácter amoroso, ¿verdad? Un cristiano que es guiado por el Espíritu reconoce, hermano, también que él puede demostrar bondad, paciencia, benignidad y todas las demás, porque este cristiano ama a Dios primeramente y también ama a su prójimo, ama a sus hermanos, ama a los demás. De hecho, Jesús resumió toda la ley, hermanos, a un fundamento. Y yo diría también dos pilares, un fundamento y dos pilares de soporte, como vemos allá en Mateo 22, 37 al 40, en donde Jesús dice: amarás al Señor tu Dios, y esto es conocido por todos, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. 38 dice, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego concluye el Señor Jesucristo diciendo en el 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y ves, hermano, el amor es la base, y el amor a Dios y el amor al prójimo exhiben este hermoso fundamento, esta base, y por lo tanto el amor también es el fundamento del fruto del Espíritu. El amor. La segunda cosa que quiero mencionar también, hermanos, es el hecho de que, contrastado con las obras de la carne, lo que acabamos de mencionar son el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. ¿Te das cuenta, hermano? Las obras de la carne nos pertenecen a nosotros. Hacemos esas obras de la carne porque son nuestra naturaleza. Somos por naturaleza pecaminosos. Pero por el contrario, hermanos, las obras del Espíritu le pertenecen al Espíritu. Son del Espíritu, y estas obras del Espíritu o el fruto del Espíritu es contrario a nuestra naturaleza. Así que
Andar en el Espíritu es una obra sobrenatural de Dios, el Espíritu Santo, en nuestra vida. La tercera persona de la Trinidad, hermanos, lo que significa que en nuestras propias fuerzas, caminar por el Espíritu es como si quisieras tú abanicar tus brazos para volar. Es imposible. Puedes tratar por más que quieras, pero va a ser imposible. No va a suceder. Y por eso es tan importante la segunda palabra, guiados, que vemos ahí en el versículo 18 para describir este caminar o este andar en el Espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque nos damos cuenta que se requiere el andar por el Espíritu, se requiere el rendir de mi voluntad para someterla a la voluntad de Dios y a la guianza del Espíritu Santo. Entonces déjenme decirles, hermanos, un cristiano guiado por el Espíritu siempre va a querer alinear su voluntad con la voluntad de Dios. Y es ahí donde la tercera palabra para describir el caminar por el Espíritu es tan importante. La palabra vivir que vemos ahí en el versículo 25. Porque esta palabra vivir describe de una manera más práctica qué es lo que le sucede, qué es lo que sucede con la vida de un cristiano que anda en el Espíritu. Y es así como vemos en la tercera sección de este pasaje de los versículos 24 al 26, que un cristiano guiado por el Espíritu muere a sus pasiones y deseos. Como mencionamos ya anteriormente, vivir por el Espíritu continuamente inevitablemente va a debilitar a tus deseos carnales a punto de muerte, de manera que ya no tendrás apetito por las cosas que te gustaban hacer antes, las obras de la carne, las obras pecaminosas que amabas hacer antes. Un amigo y yo fuimos a tomar café hace unas semanas, un mes, unas semanas vamos a ponerle. Y pues estábamos platicando, él es pastor y estábamos platicando de la escuela, del seminario y del ministerio. Y el tema de esta predicación salió a la luz. Bueno, lo mencionó, me preguntó qué vas a predicar, qué pasaje vas a predicar. Le digo, bueno, pues Gálatas 5. Y al momento en el que yo dije Gálatas 5, un joven iba caminando y alcanzó a escuchar, me alcanzó a escuchar decir Gálatas 5, entonces se sentó en la mesa que estaba a nuestro lado y con una sonrisa en su cara me pregunta, ¿Gálatas? ¿Qué dice Gálatas 5? Y bueno, pues en palabras básicas simplemente le dije, bueno, pues es que habla de no satisfacer las obras de la carne, sino más bien andar en el Espíritu. Y ya le pregunté, ¿eres cristiano? Y de igual manera con una sonrisa en su cara, sí, soy cristiano. Y nos empezó a contar su testimonio de salvación, ¿verdad? Hace más de un año y meses, algunos meses que fue salvo, y nos empezó a comentar acerca de esa cirugía espiritual que nosotros decimos, ¿verdad? Donde Dios quita el corazón de piedra y le pone el corazón de carne en su ser, y dice, y fíjate, dice, todas las cosas que yo deseaba hacer antes, dice, ya no las quiero hacer. Y ahora mi corazón, todos mis deseos son para Cristo, para seguir a Jesús y servirle. Los deseos, ¿verdad? Nos cambian. Dice, fíjate lo que dice Pablo ahí en el versículo 24, hermanos. ¿Qué dice Pablo? Pero los que son de Cristo, déjenme reenfatizar ahí, pero los que son de Cristo han crucificado la carne y con sus pasiones y deseos. Así que están muertos, hermanos, para que él, que es verdaderamente cristiano, sus pasiones y sus deseos están clavados ahí en la cruz. Pero, hermanos, la belleza de esta crucifixión es que dio a luz una nueva vida para el cristiano andar en el Espíritu, número 1, para ser guiado por el Espíritu, número 2, y para vivir por el Espíritu continuamente. Fíjense en la cláusula condicional en el versículo 25, donde Pablo dice, si vivimos
por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es una cláusula condicional. Yo ya les conté un poquito acerca de las cláusulas condicionales la última vez que estuve aquí con ustedes. ¿Verdad? Una cláusula condicional es si yo digo algo y es verdadero, lo siguiente tiene que ser también verdadero. Y usé la ilustración de mi hijo. Si yo le digo a mi hijo, no tires la leche, y tira la leche, yo le digo, bueno, más bien si le digo, si tiras la leche, me estarás desobedeciendo. Mi hijo tiró la leche, por lo tanto me desobedeció. Es verdadero, ¿verdad? Es una cláusula condicional. Si lo que estoy diciendo es verdadero, lo siguiente es verdadero. Entonces aquí lo que está diciendo Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y aquí es una cláusula condicional de primera clase, de manera que podemos traducir esa cláusula condicional. Es difícil, entonces en el español no está muy bien traducida. Podemos traducirla de la siguiente manera. Cristiano, hermano, hermana, como vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. Y hay, hermanos, es una cláusula condicional, y entonces hay dos condiciones, hermanos, que comprobarían esta cláusula verdadera o no. Lo que comprobaría esta cláusula que acaba de decir Pablo verdadero es, número uno, es que el verdadero cristiano andará por el Espíritu, de acuerdo al versículo 25, parte B. Entonces este verdadero cristiano no se desviará, no dejará su caminar. En otras palabras, hermano, no será fácilmente arrastrado por los deseos carnales. Este cristiano no se dejará llevar fácilmente por las corrientes de este mundo, ¿verdad? Hay muchos cristianos que están ahí indecisos, ¿verdad? Que el matrimonio, ¿verdad? El homosexualismo. Y dicen, es que es una persona muy nice, ¿verdad? El amor es el amor. Y no, hermanos. No, la definición bíblica del matrimonio es entre un hombre y una mujer. Así de sencillo. No va a tardar mucho tiempo ahí. ¿Qué me dices del aborto? Hay muchos cristianos, desafortunadamente, que están también ahí. Es que es el cuerpo de la mujer y ya tiene el derecho de decidir. No, hermanos, eso es homicidio. Cada aborto es homicidio, ¿verdad? Los proponentes de este movimiento pro-choice dicen, es que es solamente una bola de células, ¿verdad? No es un ser humano. Ok, sin necesariamente entrar a la santidad de la vida o a la ley mosaica, vamos a ponernos a pensar, hermanos, déjenme pregunto, ¿cómo llegó Jesucristo aquí a la tierra? ¿Se apareció ahí nomás? No, bien pudiera haberlo hecho. Pero ¿cómo lo hizo? Dios el Padre decretó, hermanos, que su Hijo Jesucristo pasara por todo ese desarrollo prenatal, hermanos, de un embrión a un feto, a un bebé, ¿verdad? ¿Qué me dice en sus primeros días de concepción ahí? ¿Es que era nomás una bola de células? No, hermanos, era el Hijo de Dios. Entonces ese argumento de que es una bola de células, no pasa nada, no, es homicidio, es una vida humana ahí en el vientre. Entonces, como cristianos, hermanos, no dejen ser arrastrados. ¿Qué me dice de transgenerismo también? Un tema muy, muy debatido, ¿verdad? Pero una vez sin entrar en todos esos detallitos, ¿en qué se basa el argumento del transgenerismo, verdad? Que haces en la cirugía ahí para mutilarse órganos o lo que sea. Es que soy un hombre en un cuerpo de una mujer o una mujer en un cuerpo de hombre. Soy hombre, pero tengo cuerpo de hombre, me siento como mujer. Los sentimientos, basados en los sentimientos. Y escuché a un predicador esta ilustración que me gustó mucho porque dice, oye, imagínate, dice, una mujer con anorexia. Y dice aquí el pastor, una mujer porque es más prevalente en las mujeres, ¿verdad? Una mujer con anorexia y va con un doctor y le dice al doctor, oiga doctor, hágame una liposucción. Oye, ¿pero qué? O sea, ¿tú pesas 70, 80 libras?
¿Estás mal? Pero es que me siento gorda. Hágame una liposucción. O sea, ¿ven ahí la diferencia y lo erróneo que es ese argumento? Entonces, hermano, no dejen ser arrastrados por las corrientes de este mundo. El verdadero cristiano va a permanecer en el camino, estable y derecho, justo como Pablo le exhorta a los Gálatas. Y la segunda condición viene más a manera de aplicación, y una manera en la que Pablo sugiere, hermano, que apliquemos estas verdades es con el versículo 26 que dice, no siendo vanagloriosos. O sea, no seas presumido. Y lo dice, no irritándose uno al otro. No seas contencioso. No seas peleonero. ¿Escuchaste lo que dijo el hermano la otra vez? Si hubieras escuchado. No, hermano. Y luego número 3 dice el versículo 26, no envidiándose uno al otro. No seas envidioso. Que yo llevo aquí 3 años en la iglesia, ni siquiera me consideran para allá, para acá, y aquí este hermano que acaba de llegar, y envidia. No seas envidioso, dice Pablo. Recuerda, hermanos, que el fundamento en donde descansa el fruto del amor, del Espíritu, es amor. Y la manera en que nos comportamos para con otros es parcialmente determinada por nuestro concepto de nosotros mismos. Entonces, si tú eres presumido, si tú piensas muy alto de ti mismo, si provocas a otros a ira o si eres envidioso, entonces el amor de Dios no te está guiando y no estás caminando en el Espíritu como debes hacerlo. Quizás nos estamos preguntando en estos momentos, ¿verdad? ¿Qué pasos puedo hacer? ¿Qué pasos puedo tomar para yo hacer este caminar o andar por el Espíritu una realidad en mi vida? ¿Hay algo que puedo hacer? Sí, hermanos, sí hay algo que podemos hacer, así que déjenme sugerir esto a manera de aplicación. Número 1, hermano, ora a Dios. Ora a Dios. Cuando estaba escribiendo esta aplicación dije, ¿tan sencillo así? ¿Verdad? Así de orar y así. No, es que hermanos, no es sencillo. Esto de orar no es sencillo, hermanos. En el momento en que tú vas a doblegar tus rodillas y orar a Dios porque tú estás sintiendo esta batalla de las naturalezas en tu ser, las horas de la carne, la naturaleza pecaminosa te lo va a impedir. Así que no es sencillo, pero ora a Dios, hermanos, para que Él te conceda la habilidad para hacerlo. Número 2, hermanos, ¿qué podemos hacer? Confiemos, tengamos fe que Dios nos dará la victoria en esta guerra de las naturalezas. Allá en su epístola a los romanos, Pablo les explica a los hermanos a la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y en el capítulo 8, versículo 14, Pablo les asegura que todos los que son, fíjense la palabra ahí, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. De manera que si tú eres un hijo de Dios, que el Espíritu Santo te guiará, es una promesa que tú puedes reclamar para ti mismo. Pero tienes que creer y someterte a la voluntad de Dios, porque ¿qué es lo que pasa muchas de las veces? Es que yo creo en Dios. Pero es que déjame ir al doctor, pero es que déjame ir ahí a la corte, déjame ir a quién sabe qué, para allá y para acá. Oye, pero entonces no estás confiando en Dios. Sí, pero es que estén preocupados. No, confía en Dios. Confía en Dios. Tampoco es sencillo, hermano. Tampoco es sencillo. Número 3, ¿qué podemos hacer para hacer este andar por el Espíritu una realidad de nuestra vida? Número 3, actúa. ¿Ok? Actúa, haz lo que tú sabes que es correcto. ¿Así de sencillo? No es así de sencillo, no es sencillo, quizás esa es la más difícil de todas, porque en este punto en donde más serás tentado, porque hermanos, es el campo de guerra de las naturalezas. Es aquí donde sentirás más fuerte el jalón hacia tus deseos carnales, ¿verdad? Es que hay que ir a la iglesia. Pero es que tengo tantos sueños, estoy tan cansado. Oye, ¿qué te parece si, no sé, vamos al servicio X, ¿no? Es que me invitaron a la fiesta. Ahí está el jalón. Mira, aquí es donde está más difícil, hermanos. Ese es
terreno de la guerra de las naturalezas, hermano, pero si tú ya has orado primero, has orado pidiéndole a Dios que te habilitara a hacer el bien, a andar en el Espíritu, y si tienes fe, número 2, en Dios, que el Espíritu te está guiando en el camino correcto, entonces no titubees. Haz lo correcto, ese es número 3, haz lo correcto, y así, hermano, comenzarás a saborear las delicias de andar en el Espíritu. Y haces esto una vez tras otra vez, día por día, mes por mes, año con año, empezarás a saborear las delicias de andar por el Espíritu, y entonces vas a ver esas cosas que hacías antes y te va a dar asco. Por testimonio personal, yo pudiera decir que, mira, ahora camino, bueno, no camino, pero paso por un antro, un bar o lo que sea, por la salsa, a mí me encantaba la salsa, ¿no? Ir a bailar y todo, y mira, digo, eso porquería. Pero eso es después de años, hermanos, de andar consistentemente andando y caminando por el Espíritu, de manera que ya lo carnal, lo que antes me encantaba hacer, ya ni siquiera se me apetece, sino las cosas del Espíritu. Y sobre todas las cosas, hermanos, como le gusta decir a John Piper, Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Voy a repetirlo, Dios es más glorificado. El hermano Elías comentó, ¿cuál es nuestro propósito aquí en la tierra, verdad? Es traerle honra y gloria a Dios. Bueno, dice Piper, Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos, más saciados. Disfrutamos más el caminar y la presencia del Espíritu Santo que las cosas carnales. Así es como podemos glorificar a Dios. Así que traigamos honra y gloria a Dios, hermanos, por medio de nuestro andar en el Espíritu y no por nuestra carne. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a terminar aquí. Gracias por su atención. Dios, mi necesidad, te entrego, oh Dios, dame tu perdón. Ahora lo necesito, y limpio seré. Tú conoces mis caminos, oh Señor, nada oculto hay para ti. Tú conoces mi existencia, oh Señor. Quiero vivir solo para ti. Dios, mi necesidad, te entrego, oh Dios, dame tu perdón. Ahora lo necesito, y limpio seré. Tú conoces mis caminos, oh Señor, nada oculto hay para ti. Tú conoces mi existencia, oh Señor. Quiero vivir solo para ti. Dios, mi necesidad, te entrego,
dame tu perdón. Ahora lo necesito y limpio seré. Hermanos, así como cantamos esta última canción, estaba leyendo la estrofa y se me vino a la mente la persona que la compuso. Se enfocó más en la omnisciencia de Dios y no se dio cuenta ahí. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestros pensamientos, nuestros caminos. Y nuestro hermano nos compartió un tema muy precioso, andar en el Espíritu. Y esta canción como que hizo meollo, o sea, como que fue la cápsula también de este estudio, porque en esta canción estamos mirando nuestra necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? Te pregunto. Porque todos tenemos necesidad y hemos venido con una necesidad. Y si nuestra necesidad, mis hermanos, es de que no podemos vivir y andar en el Espíritu porque se nos complica, nos cuesta, hermanos, hoy es el momento de decirle: Señor, te entrego mi necesidad. Mi necesidad es que soy débil. Por más que no quiero pecar, peco, fallo, me siento miserable, así como dijo Pablo. Entreguémosle nuestra necesidad al Señor. Si estamos batallando, hermanos, con la carne, con esta carne que no ha sido redimida todavía, y nos cuesta, como dijo nuestro hermano, vivir en santidad, vivir en armonía, vivir siendo guiados por el Espíritu Santo, hermanos, entreguémosle a Dios nuestra necesidad hoy. No juguemos ya. No nos mintamos los unos a los otros, porque a Dios no le mentimos. Y si el caso tuyo no es este, y si el caso tuyo es de que no conoces a Cristo todavía, y quizás ya estás enfadado de tu vida, de cómo era tu vida pasada, y quieres cambiar tu vida, es el momento hoy de que entregues tu vida a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. Ahí donde tú estás, confiésale que eres un pecador, arrepiéntete. Dile que tú no puedes más. Que ya estás enfadado, que estás harto de vivir una vida así. Y que quieres cambiar tu vida y andar en el Espíritu. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos las gracias. Y ahí en la intimidad de cada uno de nosotros te entregamos nuestra necesidad, Señor. Cada uno de nosotros conoce la debilidad con la que andamos nosotros. Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas, porque reconocemos que somos miserables, así como Pablo lo dijo en Romanos. Porque él entendía que era una lucha constante, continua, las 24 horas, los 365 días del año. Era una lucha, y es una lucha para nosotros también vivir así, Señor. Pero no es imposible, porque si realmente, como dijo Pablo en Gálatas, si es que tenemos a Cristo, Señor, somos más que victoriosos. Ayúdanos a permanecer día a día, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos. Y anhelamos con todo nuestro corazón vivir y andar en el Espíritu. Te damos la gloria y la honra a usted, Señor, solamente. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Favor de saludarse con amor apache los unos a los otros. Que Dios les bendiga.